Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en el universo mágico de Terry Pratchett, con la sexta y última de las novelas independientes pertenecientes al mundo disco. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. En Borogravia se libra una cruzada por la paz de la mejor de las maneras posibles, estando en guerra con todos los estados vecinos, porque, en un futuro, podrían ser una amenaza para la paz. Pero esa no es la razón por la que Polly ha decidido alistarse. Su hermano ha desaparecido en combate y la única manera de encontrarlo es entrar en un regimiento haciéndose pasar por un hombre. La nueva recluta debe aprender a escupir, eructar, soltar tacos y andar con las piernas separadas. A medida que se acerca a primera línea de fuego, comprende que la diferencia entre héroes y traidores depende de en qué bando estás y que el enemigo más peligroso siempre es la estupidez. Regimiento Monstruoso, una de las pocas novelas independientes de la serie del Mundo Disco, es una de las historias de guerra más pacifistas y divertidas que se hayan escrito. Análisis. Regimiento Monstruoso es la sexta y última, si es que no se considera El Atlético Invisible, de las novelas independientes del mundo disco, elaborada por el escritor británico Terry Pratchett, y está bien. Creo que es una de las mejores obras del mundo disco que he leído hasta el momento. La historia, principalmente, nos pondrá en los pies de Polly, una chica que tendrá que hacerse pasar por un hombre para poderse adentrar a la milicia. La razón, o, mejor dicho, una de las razones por la cual hace esto, es que su hermano, Oliver Artes, se fue a la guerra y no ha regresado. Polly vive en Borogravia, un país que siempre ha estado en guerra. ¿Por qué? Porque sí, por favor, ¿por qué no? Porque pueden, porque así lo han hecho hasta ahora, porque no conocen otra forma de vivir, porque, un día, dos sujetos con poder se vieron feo, por lo que sea. Lo anterior, además de sarcasmo, es la clara postura de Terry Pratchett sobre la guerra. Es decir, en el texto, se esgrimen toda una serie de razones del por qué Borogravia ha estado en guerra. Sin embargo, son tantas esas razones, que acaban siendo ninguna, la guerra por cualquier cosa. Con esto, Pratchett deja entrever lo absurdo de los conflictos bélicos, al menos en el discurso que se le da a conocer a las masas. Adicionalmente, Borogravia es un país conservador, donde se le rinde culto al dios Nogon. Para este dios, casi toda actitud y práctica social de la población significa una abominación. Es decir, un acto blasfemo que no se debe hacer y debe ser eliminado del comportamiento social. Cosa curiosa, la guerra no es una de esas abominaciones, siempre y cuando se haga en nombre de Nogon y de la duquesa Anagovia, que es una especie de avatar del dios. Y, hablando de la duquesa Anagovia, resulta que esta, para la fecha en la que se desarrolla el conflicto en la novela, no ha sido vista en público en alrededor de más de 30 años. La versión oficial es que se encuentra de luto, si no mal recuerdo, por el fallecimiento de su esposo. Empero, los rumores dicen que ha muerto. Esto último representa un serio problema, ya que, al no tener hijos, su linaje termina con ella y el gobierno de Borogravia quedará vacío. Y es aquí donde entra en juego el segundo actor del conflicto, el príncipe Heinrich de Eslovenia. Eslovenia es el país que está en guerra con Borogravia. Como ya mencioné, la guerra es por cualquier cosa. Es más, ni los mismos participantes del conflicto recuerdan muy bien quién lo empezó. Sin embargo, resulta que, por lo entreverado del árbol genealógico real de Borogravia, si es que la duquesa está muerta, el trono pasaría de inmediato al príncipe Heinrich de Eslovenia. Y, como es evidente, este tipo quiere saber el estado de la duquesa, pero, como es obvio, los de Borogravia han decidido no darle permiso para verla, por lo que el príncipe ha comenzado una afrenta directa contra el país. Y es aquí donde entra el tercer actor de este conflicto, Ankh-Morpork. Resulta que, durante el conflicto entre Borogravia y Eslovenia, los primeros han estado destruyendo las torres de clacks que pasan por los territorios que Borogravia considera como propios. ¿Adivinen por qué? Simple, consideran a los clacks como una abominación. Esta destrucción, como era de esperarse, no le cae muy bien a Lord Bettinari, ya que interfiere con los negocios de Ankh-Morpork. Para los que han leído Cartas en el Asunto, la primera obra de la trilogía de Húmedo Moist Mustachen, sabrán a qué me refiero, por lo cual Bettinari ha decidido mandar al mismísimo comandante de la guardia, Sam Bemis, a que ponga orden a la situación.
Para quienes ya conozcan a Lord Bettinari, uno de los que, para mí, son de los mejores personajes de todo el disco, ya sabrán qué significan estas palabras. Máxime que, según propias palabras del príncipe Heinrich, Eslovenia ve a Ankh-Morpork como un ejemplo de ciudad a seguir. Esto último tampoco le viene bien a los dirigentes de Ankh-Morpork, ya que presupone competencia en el disco, y lo que menos quiere Lord Bettinari es justo eso, competencia. Por ende, se torna perentoria la necesidad de terminar el conflicto bélico, lógicamente, pensando siempre en el beneficio para Ankh-Morpork. Después de este contexto, y volviendo a la trama, Polly, ya en su papel completo de hombre, se presenta a alistarse al regimiento de los llamados Dentro y Fuera, comandados por el sargento Jackram. De este personaje no puedo decir mucho, solo que es un legendario sargento, temido por propios y extraños. A este regimiento también se une un Igor, un vampiro, y un troll, entre otros personajes que, como no puede ser de otra manera en el disco, son bastante pintorescos. Al ser aceptados en el regimiento, la novela se centra en la cotidianeidad de lo que significa vivir en el ejército, un espacio tradicionalmente de hombres, desbordante de testosterona. Además, poco a poco, iremos descubriendo a estos personajes y, sobre todo, sus motivaciones para alistarse en el ejército. Creo que es todo lo que puedo decir de ellos sin caer en spoilers. Terminado su adiestramiento general militar, es momento de que el regimiento se dirija al sitio del conflicto, no sin antes hacer una pequeña parada en Plotzk, donde se supone que les darán uniformes y armas para afrontar la guerra. En el trayecto, poco a poco, el regimiento se va dando cuenta del estado real del conflicto. Al parecer, Borogravia va perdiendo la guerra. Esto último lo menciono, ya que, en la obra, las escenas que infieren que Borogravia va perdiendo son contrastadas con todo el discurso que viene de los altos mandos de la milicia. Un discurso, como no podía ser de otra manera, que apela fuertemente al patriotismo, al grado que, este se puede resumir en la siguiente sentencia: todo puede estar mal en nuestro país, pero es nuestro, y hay que defenderlo. Este tipo de contraposiciones, entre escenas y discurso, Pratchett las utiliza para hacer una crítica a la guerra, el patriotismo y, finalmente, el patriarcado. Porque sí, esta también es una novela que critica la masculinidad bélica de la guerra. Aunque, no solo se queda ahí, empero, si profundizara más al respecto, tendría que hacer spoilers. Solo diré que es una crítica a quienes ostentan el poder. Así es como, poco a poco, el regimiento va descubriendo que la guerra no es eso que todos les han contado. Por cierto, y solo lo dejaré como semilla, para quienes decidan leer la obra, resulta que, en determinado momento de la historia, alguien descubre que Polly es mujer. Sin embargo, no la delata. ¿Por qué será? Para descubrirlo, tendrán que leer la novela. Por otro lado, suceden otras dos cosas que me llaman la atención. La primera es que, cuando el regimiento llega al cuartel de Plotzk, conocen a un tipo bastante particular, el teniente Blusa. Este es un personaje quijotesco, mismo que tiene la perspectiva de la realidad bien alterada sobre la guerra y que piensa que conseguirá cosas grandes en la misma. Además, se la pasa leyendo libros de táctica militar y tiene una yegua, la cual él cree que es un gran caballo de batalla. Empero, aún con todo y esto, es un tipo inteligente. Esta es una muy buena crítica por parte de Pratchett, para dar a entender, afirmo, que aún los tipos más inteligentes pueden quedar subsumidos a la lógica irracional de la guerra. La segunda es que, después de que el regimiento enfrentara y venciera en su primera batalla, y de que la noticia corriera por lugares propios y ajenos a la guerra, el regimiento se topa con William de Ward, el director en jefe del Ankh-Morpork Times. Para quienes ya hayan leído La Verdad, la cuarta de las novelas independientes del mundo disco, saben cómo es este personaje, y The Ward, comprometido con la verdad como el que más, quiere que la historia del, ahora denominado, Regimiento Monstruoso, salga a la luz. Y, sin caer en spoilers, ya que, sin querer, el regimiento humilló a cierto personaje importante de la milicia de Eslovenia, la guerra se torna un tanto pareja, al menos en el espectro mediático. Menciono lo anterior, porque esta es otra muy buena crítica al papel de los medios de comunicación en los conflictos bélicos, ya que los medios representan una forma de controlar la narrativa sobre lo que sucede o no en el campo de batalla. Me gustaría decir varias cosas más que subyasen en la novela, y poder profundizar sobre otras que ya mencioné, empero, sería caer en fuertes spoilers. Así que aquí detendré el análisis. Solo me falta decir que el desarrollo de los personajes, la trama y el subtexto es muy bueno, y el final da para harta reflexión.
Ojalá se animen a leerla, porque, insisto, es de las mejores que he leído del mundo disco. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, ¿qué te pareció la lectura? O, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.